¿Qué son fisuras anales, doctora? La fisura anal es una herida que sale en la zona perianal que genera mucho dolor. En realidad, los pacientes que más tienen fisuras anales son los pacientes varones. ¿El estreñimiento puede causar una fisura anal? El estreñimiento sí puede causar una fisura anal. ¿Sabías que la fisura anal te da miedo para ir al baño a defecar? ¿Sabías que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres? ¿Y sabías, que yo creo que es lo más importante, que tenemos tratamiento médico? No todo es una cirugía. Hola, soy la doctora Milagros Quinto y este es el podcast de Cirugía 24 Horas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante: fisuras anales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Julio Atencio, CEO de Cirugía 24 Horas, que en este caso vamos a hablar acerca del tema de fisuras anales. Él va a entrevistarme acerca de este tema una vez más. Doctor, gracias por estar aquí en el podcast de Cirugía 24 Horas. Doctora, para mí es un gusto poder estar aquí y poder hacer esta misión que tenemos, que poder informar a todos los pacientes y poder llevar el mensaje para que puedan ellos beneficiarse de toda la información y tomar la decisión correcta para poder tratar estas enfermedades que lamentablemente se desconoce mucho y no se sabe poco y a veces se toman malas decisiones. Exacto. Bueno, doctora, nos toca hoy día fisuras anales. Quisiéramos comenzar. ¿Qué son fisuras anales, doctora? La fisura anal es una herida que sale en la zona perianal que genera mucho dolor, sangrado principalmente en la zona perianal. ¿Y cómo se forma esto, doctora? Generalmente se puede formar a través de algún traumatismo que fue en la zona perianal. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido estreñimiento o pacientes que hayan tenido diarreas o también traumatismos en la zona perianal también puede provocar estas heridas. Entonces, esta herida genera una hipertonía del músculo del esfínter anal, el esfínter interno, se contrae muy fuerte y eso hace que lamentablemente la herida no logre cicatrizar. Y ahí tenemos el problema, ¿no?, de los síntomas que tiene el paciente. La fisura se forma, puede ser por el estreñimiento, por las heces gruesas. Sí, en realidad sí. Cuando uno hace una defecación dura, está estreñido, al momento de hacer la defecación, lo que puede provocar es pequeñas fisuras anales. Pero si ustedes tienen el músculo del esfínter relajado, esas heridas van a pasar, se van a cicatrizar bien. Pero si ese músculo, lamentablemente, en lugar de relajarse, que es lo que debería pasar, se contrae en forma intensa, ahí tenemos el problema principal. Estas se forman mayormente en el ano, en el recto. Generalmente es en el margen anal. O sea, generalmente se pueden ver a simple vista. Ponemos al paciente en posición, obviamente. Le pedimos que puje un poco y a veces solamente estirando la zona de la piel se puede evidenciar. A veces son un poco más profundas, pero usualmente la regla es que se vea en la zona perianal, un poquito endonal, justo en el margen, donde hay bastante dolor, bastante sensibilidad en esa zona. ¿Y esta fisura puede causar una infección? ¿Puede infectarse? Sí se pueden infectar, pero es muy raro. O sea, usualmente ver una fisura infectada no es lo común. Siempre se debe de pensar en alguna otra patología que lo esté provocando. Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual. O sea, puede ser que el paciente tenga una fisura anal, pero también puede ser que tenga clamidia, gonorrea, que son las más frecuentes, y eso bota una secreción y se infecta la herida y todo, pero es porque tiene alguna enfermedad adyacente, ¿no? O sea, no es propio de la fisura solamente, ¿no?
¿Con qué frecuencia se presentan las fisuras? ¿En qué tipo de pacientes? En realidad, los pacientes que más tienen fisuras anales son los pacientes varones, Ya. en comparación de las mujeres. Se presentan pacientes generalmente jóvenes, entre unos 20 hasta 40 años es donde se puede presentar. He tenido casos de pacientes mayores, sí, he tenido casos de pacientes que están en los extremos, ¿no? Tanto más pequeñitos como también mayores, pero usualmente ese es el rango de edad. Y estos pacientes, sus características son estreñidos, tienen diarrea. Sí, o sea, siempre cuando se hace la investigación y la historia clínica del paciente, cuando el paciente viene y me cuenta, ¿no?, que tiene mucho dolor al momento de defecar, en realidad es muy importante saber qué pasó, ¿no? O sea, por qué comenzó, o sea, cómo comenzó el dolor, ¿no? Entonces, muchos de ellos han tenido historias de estreñimiento, ¿no?, severo. Muchos de ellos han tenido diarrea, pero no una diarrea una sola vez, ¿no? Me han hecho 4, 5, 6, 7, hasta 20 deposiciones al día. O sea, es una diarrea bastante fuerte. Han tenido traumatismos en la zona perianal también. Y también tengo fisuras anales postoperatorias. Postoperatorias. Postoperatorias también. ¿De qué cirugías? Por ejemplo, pacientes que han sido operados de hemorroides, que de repente ha sido una cirugía muy extensa porque las hemorroides eran muy grandes, entonces generan heridas en la zona de la piel porque, o sea, la característica, como les explico a los pacientes de la zona perianal, es su elasticidad. Ustedes cuando ven su ano lo ven así, cerradito, así como mi puño. Pero cuando ustedes hacen la defecación, esto se estira, porque tiene una elasticidad normal, propia de todos, no todos somos iguales, todos lo estiramos, sale la defecación y otra vez se cierra. Lo que pasa es que cuando hay cirugías muy extensas, usualmente de hemorroides en realidad, de fisuras, perdón, de fístulas no tanto, más hemorroides he visto. De repente son hemorroides muy grandes que han tenido que ser retiradas, con unas cirugías a veces complicadas, ¿no?, con un periodo de recuperación lento. Entonces, esta elasticidad que tiene el ano se pierde, o sea, desaparece. Entonces, el ano está duro, es una piel dura. Entonces, los pobres pacientes, al momento de poder hacer la defecación, o sea, no pueden expulsar la defecación porque no pueden hacer esto, porque su piel se perdió. Entonces, lo que tenemos que hacer es recuperar esa piel y como está dura esa piel, está rígida, no se estira, genera heridas, se rompe. Entonces, cada vez que defecan, se rompe, ¿no? Se rompe, se hacen heridas. Y eso también se ve frecuentemente en las operaciones cuando son muy grandes. Dime, en los factores de riesgo, ¿el estreñimiento puede causar una fisura anal? El estreñimiento sí puede causar una fisura anal. ¿Es uno de los factores de riesgos? Sí. Pero recuerden que no es el único. Ya, dígame, ¿el sobrepeso influye en las fisuras anales? O sea, el aumento de la presión en la zona perianal sí. O sea, va a aumentar que las fisuras, o sea, uno puede tener una herida al momento de hacerse una defecación dura, pero si eso se agrega a que uno es gordito, que no hace ejercicio, que tiene sedentarismo, tiene una mala alimentación, lamentablemente eso va a ser peor, ¿no? Va a hacer que ese músculo se contraiga más y va a hacer que ese músculo no se me relaje como debería ser y se experimenten las heridas. Por ejemplo, en pacientes que son gestantes. Las gestantes, al momento de dar a luz, si es un parto vaginal, por ejemplo, tienen que pujar por sus bebés. Entonces, muchas de ellas, por el aumento de la presión del bebé en la zona abdominal, aumenta la vascularización en esa zona perianal también, igual que en todos lados. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a tener hemorroides, ¿no? Usualmente. Pero también al momento del pujo, al momento de estreñirse, al momento de pujar, también pueden tener heridas. Porque a veces no todos los partos, lamentablemente hay unos partos que son traumáticos. Hay algunos partos que son bebés muy grandes. Hay algunos partos que necesitan algún tipo de instrumentación para poder salvar la vida del bebé al momento que están dando a luz. Entonces, eso es como una emergencia. Entonces, lamentablemente, a veces esta emergencia puede generar problemas en la zona endoanal
que si no se trata a tiempo, ¿no? Entonces va a ser un problema ya crónico, doloroso de las pacientes, pero también, por ejemplo, la gestación es una de las causas, ¿no? Puede generar hemorroides en la mayor parte de veces y también puede generar fisuras anales. ¿Y la diarrea puede contribuir a que esta fisura se irrite, se inflame? Sí, estamos hablando de posiciones diarreicas muy continuas, muy seguidas. Sí, puede generar inflamación, se irrita. O sea, cuando uno tiene una diarrea una sola vez, uno siente una irritación en la zona de la. A todos nos ha pasado que alguna vez hemos comido algo que nos ha caído mal, a todos. Entonces, si al momento que usted hace la defecación, usted que me está viendo, alguna vez ha tenido el estómago flojo, alguna vez comió algo que le cayó, irrita. Imagínese que tengan 5, 6, 7, 8, 20 deposiciones al día. ¿Cómo queda ese pobre ano, no? O sea, sumamente irritado, ¿no? Entonces, esa irritación va a generar que la piel se haga muy sensible, puede generar heridas en la zona perianal, y es que lo que son las famosas fisuras anales. Dime, ¿el uso excesivo de laxantes puede contribuir a causar fisuras anales? Sí, o sea, el uso del laxante porque provoca la diarrea. O sea, el laxante se debe utilizar en forma adecuada. Yo usualmente, mis pacientes que me están viendo, yo usualmente no indico laxantes, a menos que sea una emergencia, ¿no? A menos que el paciente no pueda defecar, se lo voy a indicar. Pero usualmente no indicamos nosotros laxante, indicamos fibra, varios tipos de fibras que hay en el mercado, hay varias, para que ayude a hacer la defecación suave, para que ayude a formar las heces bien, pero a veces es necesario. Pero el abuso de los laxantes por diferentes motivos es malo porque primero que barren con toda su flora gastrointestinal normal que nosotros tenemos, barren con toda su microbiota, que es normal que nosotros tengamos, que es la forma de nuestra defensa de la zona gastrointestinal, barre con todo, y encima que barren con todo, genera diarreas. Y esas diarreas irritan la zona del ano, y esos pueden provocar fisuras anales. Por eso es que nosotros, por lo menos yo, no recomiendo el uso de laxantes, por favor, no lo hagan. Hay un montón de fibras que ustedes pueden consumir, es de fibras naturales. Por ejemplo, la famosa pitahaya, pueden consumir pitahaya, que es una fruta muy buena, natural, que les va a ayudar a hacer una defecación suave, ¿no? O sea, sin necesidad de que me tengan que tomar limonada amargo, por ejemplo, ¿no? Que algunos pacientes me dicen, ¿no? Si es una emergencia, lo pueden hacer, pero no es lo que debería ser un uso continuo usual. O sea, un uso continuo usual debería ser la alimentación rica en fibra, hay fibras naturales, por ejemplo tenemos el psyllium, que es el plántago de Obata, que es una fibra muy buena, que yo siempre que he tenido la oportunidad de hablarles a ustedes en las cámaras, siempre les recomiendo, porque es una fibra que está investigada por todos lados. O sea, esta fibra, ustedes se van a Europa, esa fibra se la va a indicar el médico. O sea, no estoy mintiendo, ustedes se van a Estados Unidos, esa fibra se la va a indicar el médico para que haga su defecación suave. A todos los sitios donde he tenido la oportunidad de ir, y está dentro de los papers, está dentro de los protocolos de tratamiento. O sea, está ya estandarizado que un paciente que tiene problemas de estreñimiento le dé mucilum. O sea, no es algo que yo inventé. O sea, ya está estandarizado por todos lados. Solamente que a veces es un poquito difícil de conseguir el psyllium, sí es cierto, pero hay psyllium. Acá en Perú hay psyllium. Nosotros tenemos psyllium en el centro proctológico, o sea, sí hay psyllium. Entonces, eso es muy bueno porque ayuda a o sea, donde usted vaya a toda parte del mundo, lo recetan. Porque está dentro de los protocolos de tratamiento para pacientes que quieran aumentar la cantidad de fibra. Interesante, doctora. Doctora, ¿cuál es el síntoma principal de una fisura anal? El síntoma principal de una fisura anal viene a ser el dolor. Es un dolor tan intenso que el paciente tiene miedo, tiene pavor de defecar. Y tanto es su miedo y su pavor que no quieren comer por el miedo de defecar. Tengo varias pacientes, mujeres y hombres, que están con anorexia. O sea, anorexia. O sea, no comen porque tienen miedo. No, o sea, no comen por el miedo que tienen al momento de hacer la defecación.
O sea, es una cosa seria. ¿Y estas sangran? Sí, también pueden sangrar. Generalmente hay sangrado, dolor intenso, que es lo principal, y sangrado. El dolor es durante y después de la defecación. Generalmente es durante la defecación. Sienten como alguien les estuviera abriendo por la mitad. Como una herida que se estuviera abriendo, ¿no? Durante la defecación, obviamente, porque está saliendo a las heces y está abriendo esa herida. Y luego después queda todo inflamado y adolorido. Entonces hay dolor después de la defecación. Muchos pacientes tienen dolor, no es en ese momento, tienen dolor por muchas horas. Por ejemplo, hoy día hicimos una toxina botulínica, que seguro vamos a hablar ahora más adelante, a un paciente con unas fisuras anales. El señor me decía que hacía la defecación a las 9 de la mañana. Apenas se levantaba 8 o 9, hacía su defecación. El señor tenía dolor hasta las 2 de la tarde. O sea, desde las 9 de la mañana que él había hecho su defecación suave, ¿eh? No era dura, no era diarrea, era suavecita, delgadita. El pobre señor tiene dolor desde las 9 de la mañana que terminó de defecar y su dolor persistía hasta las 12 o 2 de la tarde. O sea, todo el día con dolor. Y me decía, y doctora, y si por algo vuelvo a defecar, porque ellos comen mucha alimentación rica en fibra, y a veces no me defecan una vez, sino a veces me defecan 2, regresa el dolor otra vez, después de defecar, y todo el día el pobre señor está con dolor. O sea, ¿saben lo que es vivir con un dolor intenso? Desde las 9 de la mañana que el señor se levanta, y si me defecó 2 días, hasta las 8 de la noche. O sea, es algo que es muy poco, ni con medicación analgésica a veces pasa. Bueno, entonces, ¿hay fisuras sin dolor anal? Es muy raro. Muy raro. La característica principal de una fisura es el dolor. Si yo tengo una herida que no duele, que yo la encuentro en la zona perianal, yo sospecharía otra cosa. Podría sospechar de una fístula, si sale pus, o podría pensar que es otro tipo de heridas. Y lo que yo debería hacer, lo normal que hacemos, es tomar una biopsia. Porque usualmente duele. ¿Y puede causar picazón? Picazón también en la zona del ano puede causar, pero no es tan intenso. O sea, el síntoma característico es el dolor y el sangrado, pero sí puede haber en ciertos casos picazón. ¿Y cómo es el diagnóstico, doctora? Bueno, el diagnóstico en realidad es clínico, es la inspección que se hace al paciente, es escuchar al paciente y que nos cuente qué es lo que sienten cuando van al baño. Y le puedo decir, doctor, que casi el 90% de los pacientes me cuentan, solamente escuchándolos, me dicen, doctora, cuando yo voy al baño, siento que algo como una herida que se me abre. Siento un dolor intenso como que alguien me estuviera cortando con un cuchillo. O sea, eso es la explicación que me da el paciente. Entonces, con eso, ya al momento de examinarlo, yo sospecho, obviamente, que es una fisura anal. Te tiene que hacer el examen. Se hace un tacto rectal si se puede, porque a veces están tan contraídos y es tan doloroso que no puedo yo ni siquiera hacer un tacto rectal, porque tampoco no los quiero traumatizar al momento de hacer el examen. Entonces, como le digo, generalmente las fisuras están en este margen anal. Entonces, lo único que cuando no puedo hacer ni siquiera un tacto rectal, les pido por favor que pujen, los pongo en posición, les pido que pujen todo lo que puedan. Y yo trato de estirar un poquito la piel para poder verlo, ¿no? O sea, para poder ver si es una, son 2, son 3 fisuras, cuántas fisuras hay. Por lo menos para mirarlas. A veces puedo hacer el tacto rectal, a veces puedo hacer la anoscopía y a veces no. No puedo hacer nada. O sea, no puedo hacer nada, entonces lo que se hace usualmente es se hace una inspección, a veces bajo anestesia, si yo considero necesaria, ¿no? Se hace con sedación para ver cómo está esa zona perianal. Y bueno, y se da el tratamiento médico, ¿no? ¿Y pide algún examen de laboratorio? ¿Alguna prueba? En realidad, el laboratorio, como de sangre, no. Ya. Usualmente lo que pedimos es hacer una anoscopía de alta resolución o una proctoscopía o una colonoscopía, de acuerdo a lo que me cuenta el paciente y de acuerdo a los síntomas que él me refiere. Se puede pedir todos esos exámenes, eso va a depender cómo le he hecho el examen, qué es lo que él me ha contado, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, digo, bueno, ¿sabe qué, señor? Hay que hacerle una proctoscopía, obviamente bajo sedación. ¿Sabe qué? Hay que hacerle una colonoscopía, obviamente bajo sedación.
o una anoscopía es suficiente bajo sedación. Dicen que las fisuras pueden ser crónicas a partir de las 6 semanas. Sí, o sea, generalmente una fisura es aguda cuando se presenta inmediatamente, ¿no? Pero cuando esta fisura ya no, o sea, no recibe tratamiento adecuado, o de repente recibe tratamiento adecuado pero no funciona el tratamiento, que usualmente son con cremas, ¿no? Y ya estamos, como dijo usted, más de 6 semanas, ya, o sea, estamos hablando que es una fisura crónica. Entonces las fisuras crónicas son más difíciles de tratar, porque son fisuras que generalmente, o pasó dos cosas, o nunca le dieron el tratamiento adecuado, porque lo confundieron con hemorroides, o lo confundieron con otra cosa, que eso puede pasar, o sí le dieron el tratamiento adecuado al paciente, ¿no? O sea, sí, el paciente recibió lo que debió recibir, ¿no? Pero lamentablemente no funcionó. No funcionó. Ya. Dígame, doctora, ¿con qué se relaciona otra patología anal las fisuras? ¿Qué ha encontrado durante el diagnóstico? Asociados, ¿hay condilomas, hay fístulas o es puro fisura? Generalmente en la mayor parte de casos hay fisuras, solo fisuras, pero no es la regla. O sea, se puede asociar, como le decía, a la proctitis, que es las enfermedades de transmisión sexual en la mayoría de los casos. Se puede asociar con fístulas perianales también y también con patología hemorroidal. A veces las fisuras no vienen solas. A veces las fisuras han sido provocadas también, por ejemplo, por una ETS. O sea, las enfermedades de transmisión sexual son bastante frecuentes. O sea, yo veo bastantes pacientes lamentablemente, con enfermedad de transmisión sexual. Entonces, y al momento de hacerle el examen, se nota, o sea, la secreción purulenta intensa que sale del dano y las heridas que ha generado toda esta infección. Entonces, en realidad, dentro de las más frecuentes, antes de una fisura o pensar en una hemorroide, yo pensaría en una ETS. Interesante. ¿Y usted necesita una biopsia para una fisura? Si es una fisura crónica que no responde a tratamiento médico, una fisura que yo sospecho que tiene mucho tiempo, o una fisura que yo veo que no está funcionando bien, sí, yo le hago una biopsia. Dígame, ¿la fisura puede afectar la función del esfínter anal? Sí, porque genera una hipertonía anal. O sea, lo que hace con el esfínter es que lo cierra. O sea, el esfínter se cierra intensamente y eso es lo que yo les explico a los pacientes cuando vienen por fisura anal. O sea, usted tiene una fisura anal que no cierra porque su músculo del esfínter se contrae. Ahora, ese músculo del esfínter interno es un músculo que es involuntario. O sea, no le digo relájate y se relaja. Lamentablemente no funciona así. Entonces, ese esfínter que está tan contraído es lo que está provocando que la herida no cierre. Entonces, el tratamiento en realidad es relajar ese músculo. ¿Tratamiento médico cuál sería? ¿Cuál es el tratamiento inicial de una fisura anal? Como le vuelvo a repetir, el tratamiento inicial de una fisura anal es relajar este músculo del esfínter anal. Entonces, lo primero que se hace son cremas que lo que ayudan es a que ese músculo se relaje, que son vasodilatadores. Por ejemplo, hay diferentes formulaciones con diltiazem, con nifedipino y con dinitrato de disorbide. Nosotros en el centro usamos generalmente diltiazem o nifedipino. Dinitrato no tanto, porque no hemos tenido tan buenos resultados. Mejor nos va con nifedipino, que es muy potente, o si no, con diltiazem. Entonces, ese es el primer paso, que es las cremas. Y obviamente la dieta rica en fibra, obviamente la fibra adicional para poder hacer la defecación suave, y obviamente siempre se le da un analgésico al paciente, ¿no? Porque tiene mucho dolor, ¿no? Se puede ir escalando de acuerdo al tipo de dolor que tiene, desde un AINES hasta un opioide, ¿no? Analgésico. ¿Y los baños de asiento sirven para estos pacientes? Sí pueden ayudar un poco a relajar el músculo. O sea, lo que hace el baño de asiento, generalmente que se hace con agua tibia, que puede ser de llantén, malva o matico, lo que va a hacer es relajar el músculo. Porque recuerde que el problema es que el músculo está contraído. Si el músculo está contraído, yo necesito relajarlo. Con los baños de asiento se puede relajar. Con la crema se relaja. Entonces, si con todo eso no hay un efecto positivo, o sea, yo le doy al paciente, generalmente le doy chance dependiendo
qué tanto está la fisura, cómo está él y todo, le puedo dar chance 15 días hasta un mes. Si yo veo que en 15 días, un mes, no hay una respuesta positiva, lo que se hace usualmente es la aplicación de toxina botulínica. La toxina botulínica es una ampolla que se coloca en el músculo del esfínter del ano, el esfínter interno, para relajarlo. O sea, es su función, nada más. Es un efecto que más o menos dura en un promedio entre 5 a 6 meses. Ese es todo el efecto de la toxina botulínica. No dura más tiempo, ¿ok? Porque ya después de tiempo, no es que dure toda la vida tampoco, solamente dura de 5 a 6 meses si usted nunca antes se ha colocado toxina botulínica. Si se ha colocado usted antes toxina botulínica, obviamente el efecto va a ser menor. Pero son entre un promedio entre 5 a 6 meses que dura. La toxina botulínica. Se relaja el músculo, seguimos con las cremas igual, aparte de eso, y con eso tenemos un muy buen resultado. A veces hacemos tratamiento complementario. Recuerden que lo principal de esto es que el músculo se relaje. Si el músculo no se relaja, así haga lo que haga, no funciona. Entonces, si yo tengo ya mi músculo bien relajadito, con la toxina botulínica y todavía mi herida está no sanando, puedo yo aplicar tratamiento complementario. O sea, complementario sí. Por ejemplo, hacemos ozonoterapia rectal. El ozono es un gas que se coloca en la zona del recto que te ayuda a que tengas una mejor cicatrización, que la herida sane más rápido. En algunos casos inclusive hemos aplicado plasma rico en plaquetas. También hemos aplicado en algunos casos, pero con Botox, ¿no? Obviamente porque yo puedo aplicar todo el plasma que ustedes quieran, pero si yo no tengo el músculo relajado, eso no va a funcionar. Y ya lo último, si a pesar que hacemos todo eso y eso no funciona, que generalmente sucede en muy poco porcentaje de pacientes, pero puede suceder, si eso no funciona, tendríamos que ya hacer una cirugía. O sea, la cirugía que viene a ser de la fisura anal es la esfinterectomía medialateral, que significa que este músculo, que viene a ser el músculo del esfínter, yo tengo que cortarlo para que afloje. Porque recuerden que todo el problema es la hipertonía anal. Entonces tengo que cortarlo. Pero hay un problema también en eso. Recuerden que este músculo es importante para ustedes porque ese músculo sirve para la continencia. O sea, sirve para que cuando ustedes vayan al baño a hacer la defecación, entonces ustedes aguanten, normal, como todos aguantamos, vamos al baño y defecamos. Cuando hay lesión importante de este músculo, al momento de hacer la operación, que puede pasar, puede haber incontinencia, o sea que se le escape el popó. Puede haber incontinencia leve, de escape de gases, a incontinencia moderada o severa, que es heces sólidas o heces líquidas. Por eso es que siempre la cirugía se deja como último recurso y a los pacientes que se operan de este problema, nosotros siempre les recomendamos que es una posibilidad que se va a ver en el postoperatorio, pero tenemos una solución también, ¿no? O sea, que viene a ser la terapia de suelo pélvico, que viene a ser el biofeedback. O sea, el biofeedback es una terapia, doctor, en la cual, o sea, yo ya no voy a recuperar el músculo que corté, porque ya lo corté. Lo que yo voy a hacer es este músculo que me quedó como una U, ¿no? Porque se cortó. Lo que voy a hacer yo es hipertrofiar este músculo, hacerlo gordo, como cuando uno va al gimnasio, a sacar músculo, a sacar masa muscular, para que este músculo gordo me supla lo que me falta. Y así de esa forma no tenga problemas y yo tenga una buena continencia, que es lo que se quiere para nuestros pacientes. Entonces, son pocos los tratamientos de cirugía. Casi, ¿qué porcentaje va en tratamiento médico? En realidad, casi todos. 90%. O sea, casi un 80%. O sea, casi un 80% con la crema les va súper bien. Y no hay necesidad de que yo les haga nada. No todo es la regla. Un 20% tienen que ir a toxina botulínica, eso es correcto. Y les va muy bien con toxina. Y solamente un pequeño porcentaje de los que están yendo a toxina, que vendría a ser un 1 o 2%, recién van a una cirugía. O sea, nosotros no operamos generalmente muchas esfinteromias porque en realidad nos va bien, tan bien con toxina que en realidad no es necesario hacer una operación. Interesante. Y esto va a la mano con la dieta. Claro, o sea, no solamente es que yo te opero o no solamente es que yo te pongo la toxina y se acabó, ¿no? Hay que hacerle seguimiento al paciente.
Muchos de mis pacientes saben que cuando van con toxina y les va bien con la toxina, yo les digo, mire señora o señor, al 5.º mes yo les pido que vengan, les hago un tacto rectal y en el tacto rectal yo identifico que todavía hay contracción, porque ya el músculo está despertando, porque el efecto de la toxina ya está desapareciendo, se les manda terapia de rehabilitación de suelo pélvico. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa? Que cuando se acabe la toxina van a volver a contraer y van a volver a tener el mismo problema por lo que vinieron, ¿no? Entonces, al 5.º mes yo noto que hay contracción, lo que se hace, se le manda terapia de suelo pélvico, que es biofeedback, de relajación y contracción. Entonces, ¿qué cosas hacemos en eso? Le enseñamos al paciente a que ellos solitos puedan relajar su músculo. Que eso es lo más importante, porque o sea, yo no quiero un paciente eterno que yo le voy a colocar toxina botulínica. Yo lo que quiero es que es un paciente que le vaya bien, que esté relajado, ¿no? Que le haga su buena relajación de la zona pélvica y darle de alta, que es lo que nosotros queremos, ¿no? No tener pacientes siempre, ¿no? Sino darle de alta. Ese es el objetivo, darle de alta al paciente. Y que siga su día a día normal. Y siga su vida normal y haga todas sus cosas normal. Muchas veces tenemos que hacer una manometría anorrectal antes, pero ya es todo eso es un protocolo que se hace ya en el momento de hablar de la rehabilitación del suelo pélvico. Hay que hacer una manometría anorrectal, hay que hacer biofeedback de relajación, contracción, hay cambios de hábitos que tenemos que hacer, tenemos los diarios de la constipación, tenemos los diarios del estreñimiento, o sea, hay un montón, los diarios de incontinencia, o sea, hay un montón de información que se le brinda al paciente que ya es todo el terapia de la rehabilitación. Es parte del protocolo que tiene usted. Exacto. De todo su equipo, es parte de nuestro protocolo, sí. Para poder seguir. Entonces es un tema de fisura, nos puede llevar en un tratamiento a ser tan complejo la terapia para poder reintegrar a ese paciente, a dar un alta definitiva. Exacto. Esto es ¿verdad o mito? Este es el bloque de verdad o mito con la doctora Milagros Quinto. El tema es fisuras anales. Doctora, dígame, ¿todas las fisuras anales siempre van a cirugía? Ese es un mito. Es falso, como hemos podido verlo. No todos van a cirugías, solamente un pequeño porcentaje van a cirugías. La mayoría con tratamiento médico o con toxina botulínica van muy bien. Interesante. Pero, ¿el estreñimiento es la causa más común de fisuras anales? Sí, podríamos decir que sí, es una verdad. Dentro de todas las causas, que no es la única, el estreñimiento es lo más frecuente. Recuerden que también puede haber diarreas o traumatismos en la zona perianal que provoquen las fisuras anales. ¿Las fisuras anales solo ocurren en adultos mayores? Ese es un mito. En realidad las fisuras anales pueden ocurrir en todos los extremos de la vida. Usualmente es más frecuente en pacientes más jóvenes, ¿ah? Estamos hablando de entre 20 a 40 hasta 50 años, es lo más frecuente encontrar. Doctora, ¿las fisuras pueden volverse crónicas si no se tratan? Sí, eso es verdad. Esa es una verdad. Las fisuras crónicas, si no reciben tratamiento adecuado, se vuelven crónicas y genera un dolor intenso y tratamientos un poquito más complicados, más lento. Interesante. ¿Las fisuras anales es un tipo de hemorroides? No, la fisura anal es un mito. La fisura anal no es un hemorroide. Recuerden que las hemorroides son vasos sanguíneos dilatados y las heridas o las fisuras son unas heridas en realidad en el margen anal. No tienen nada que ver con las hemorroides. Doctora, ¿el estrés puede empeorar una fisura anal? Eso es una verdad. Cuando uno tiene un estrés intenso, lo que hace es inconscientemente contrae el músculo del esfínter del ano. Y como hemos conversado, el problema principal de las fisuras anales es la contracción intensa que hay de este músculo. Entonces me lo contraen tan intensamente por el estrés que tienen que andan todo el tiempo contraídos. Entonces, y eso hace que las heridas no sanen. ¿Las fisuras anales pueden tratarse sin ninguna medicación? ¿Solo se pueden tratar? Usualmente no. Las fisuras anales, si tienen una fisura superficial, y eso es un mito, si tienen una fisura superficial y se puede dar a veces baños de asiento, a veces sábila, puede mejorar. Pero si es una fisura profunda, no. Usualmente no mejora y requiere tratamiento médico.
¿Las fisuras anales no se pueden infectar? Sí se pueden infectar las fisuras anales, pero es muy raro. Yo diría que es un mito. O sea, en realidad sí se pueden infectar, pero es raro. No es lo normal, no es lo frecuente. Lo frecuente y lo normal es que no se infecte. ¿Beber poca agua favorece al que el paciente tenga una fisura anal? Claro, porque el beber poca agua lo que va a hacer es que genere más estreñimiento. Es una verdad, ¿no? Y ese estreñimiento puede provocar las fisuras anales. Entonces ahora en este verano recuerden que tenemos que hidratarnos bastante, hace mucho calor ahora. Entonces hay que tener una muy buena hidratación para poder evitar el estreñimiento, ¿no? ¿El tratamiento con cremas es suficiente para tratar las fisuras anales? En realidad en un 80% de los casos sí, eso es una verdad. Las cremas adecuadas. Lo que pasa es que aquí en las farmacias o en las cadenas no van a poder encontrar una crema para fisura anal. O sea, todas las cremas para fisura anal que hay, los preparados que hemos hablado, que es con nifedipino, con diltiazem, disolvide, todos son preparados. O sea, no hay ninguna crema que ustedes puedan ir a la farmacia y la compran. Son cremas que tienen que mandar a preparar. Interesante. ¿Y en su centro tienen cremas especializadas? Sí, en realidad en el centro tenemos casi toda una farmacia de cremas para diferentes tipos de patologías. Tenemos las cremas para fisuras anales con diltiazem, con nifedipino, tenemos los geles de hemorroides, tenemos las cremas cicatrizantes, tenemos las cremas para escaldaduras también, gel antibiótico proctológico que es metronidazol más lidocaína también. Entonces tenemos bastantes productos en realidad que hemos tenido que nosotros formular a través de nuestra experiencia y ver los resultados positivos con nuestros pacientes. Interesante. Doctora, ¿los baños de asiento ayudan a aliviar el dolor de una fisura anal? Sí, esa es una verdad, sí ayuda. Es un baño de asiento con agua tibia. Puede ser con llantén, malva o matico. ¿Por qué? Porque relaja el músculo. Básicamente es por eso. Recuerden que el problema de la fisura anal es que tienen el músculo contraído. ¿Las fisuras anales son siempre dolorosas? Sí, esa es una verdad. Siempre duelen, intensamente. Tanto así que el paciente tiene miedo de defecar. ¿La cirugía de fisura anal es muy invasiva, muy dolorosa? Sí, la cirugía de fisura anal, que es la ELI, que es la episiotomía media lateral, sí es dolorosa, sí duele, tiene una recuperación aproximadamente casi de un mes. Generalmente nosotros lo hacemos con láser para que no sea tan molestoso, pero sí es una recuperación lenta, no es una recuperación rápida, no es que yo lo opero y mañana están bien, no. Es una recuperación lenta porque tiene que cortar el músculo. Y en ese mínimo de pacientes que casi el 80% han sido tratados sin cirugía, los que persisten ya entran a cirugía y hacen cirugía con láser, ¿no? Sí, con láser. Dígame, ¿el uso excesivo de laxantes puede causar una fisura anal? Sí, esa es una verdad. Recuerden que nosotros no usamos laxantes. No deben de usar laxantes, por favor, si me están viendo. Traten de usar fibra, es mejor. Mejora más su flora gastrointestinal. No van a tener ningún tipo de complicación. Cuando ustedes usan laxante, recuerden que si es una emergencia lo pueden usar de vez en cuando, ¿no? Pero no la regla, no todos los días, porque eso va a hacer que su flora gastrointestinal se reduzca, desaparezca, su microbiota se reduzca, se haga más débil, tengan más propensos a tener problemas en la zona no rectal. Entonces, por eso es que los laxantes no se recomienda a menos que sea una emergencia, ¿no? Tenemos un paciente que está 3-4 días sin poder defecar, yo le voy a indicar un laxante, yo lo voy a hacer. Es una emergencia, pero generalmente si pueden esto mejorar con fibra, yo siempre voy a ir siempre por la fibra. Interesante, doctora. ¿El parto vaginal puede causar una fisura anal? Sí, como conversábamos, depende de qué tipo de parto fue, ¿no? Si fue un parto traumático, tuvo que haber instrumentación para poder sacar al bebé, sí van a tener fisuras anales las madres. Entonces, ¿las fisuras anales no afectan a las embarazadas? Ese es un mito, es falso. En realidad sí afecta a las embarazadas, porque recuerden que las embarazadas tenemos que tomar hierro.
en toda nuestra gestación. Es como un suplemento nutricional. Y recuerden que el hierro hace que te estriñas. Entonces, si no tienen una buena alimentación, te estriñes, pujas, te haces heridas en la zona del ano y comienza todo el problema. Todo el problema. Dime, ¿la comida picante puede afectar, puede irritar una fisura anal? Esa es una verdad. El ají, el café puede provocar irritación en la zona perianal. Por eso todos nuestros pacientes que nos están viendo saben que nosotros prohibimos el ají, el café, el chocolate. ¿Por qué? Porque eso irrita el ano. No se debe consumir porque irrita. ¿Las fisuras anales pueden ser heredadas? No. Generalmente las fisuras anales es un mito, no se hereda. Se provocan sí por traumatismos, diarrea, estreñimiento, etcétera, o por quirúrgicas también, ¿no? Pero no es algo que se hereda. ¿El tratamiento de las fisuras anales no incluye antibiótico? Usualmente no. Esa es una verdad, no incluimos antibiótico, porque recuerden que las fisuras anales son heridas que nos infectan. O sea, puede haber infección, pero no por culpa de la fisura anal, sino a veces por enfermedades adyacentes. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. ¿Las fisuras anales son más frecuentes en hombres? Sí, esa es una verdad. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. ¿El dolor por fisuras anales puede durar horas, días? Sí. Como les contaba el caso de este paciente, puede ser que defequen y todo el día estén con dolor, sin parar. ¿La práctica de hacer ejercicio regularmente puede ayudar a reducir el riesgo de tener fisuras anales? Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque al mejorar la circulación de la zona perianal, al mejora la circulación y eso hace que haya más flujo sanguíneo y por eso hace que las heridas sanen mejor, hay una mejor cicatrización. Entonces el hecho que uno haga ejercicios cardiovasculares, estamos hablando, ayuda bastante para que las heridas puedan sanar. Entonces, el tema de hoy es fisuras anales. Hemos entendido que es un desgarro, es una herida que se hace en la zona anal, en el margen anal, que mayormente está causado por estreñimiento, que va a desgarrar esa zona y va a ser aguda o crónica, si es más de 6 semanas. Esto va a ser el síntoma principal, va a ser un dolor muy intenso a la hora de defecar o después de defecar. Inclusive el paciente va a tener miedo. Esta fisura va a causar inflamación, en algunos casos va a haber infección. Esta fisura, dentro de la evaluación, va a haber una inspección, un examen, a veces fácil o difícil de evaluar por el hecho que no solamente la grieta es el esfínter que está contraído. Y parte del tratamiento es relajar ese esfínter para que esa grieta pueda cerrar. Dentro de los tratamientos, en su clínica doctora, el manejo de cremas con relajantes musculares, que son vasodilatadores, el nifedipino y el dictiacén. Son cremas preparados que no se encuentran en farmacias, que son en centros especializados, el cual va a ayudar a relajar ese músculo para que esa grieta, esa herida pueda cerrar. Casi el 80% de los pacientes se curan con esas cremas. Hay un porcentaje que persiste después de los 15 a 30 días de tratamiento, el cual va a persistir otra técnica de tratamiento que es la inyección de toxina botulínica, que va a hacer que el músculo se relaje. Al relajarse el músculo va a hacer que la grieta y la herida pueda cerrar, cicatrizar y poder tratar. Ese es un lapso de 5 a 6 meses que pacientes puedan ya no volver la fisura o puede riesgo que pueda preservar esa fisura, esa grieta. En este tipo de pacientes, que solamente son de 5 a 10%, vamos a plantear una cirugía. Exacto. Que es el corte del esfínter para poder causar una dilatación y cierre esa fisura. Pero la cirugía también tiene su contraparte, que es al debilitar el esfínter, que es la continencia fecal, puede provocar incontinencia fecal. Pero como el centro especializado va a comenzar a tomar medidas de tomar al paciente con sus protocolos para evitar una futura
incontinencia. Entonces ahí va a valorar con la manometría, va a ver la hipertonía del esfínter, cómo está, para poder hacer terapia de feedback, protocolos, para que el músculo que no se ha cortado pueda tomar mayor tonalidad, vitalidad y pueda funcionar para la continencia fecal. Así el paciente pueda cerrar la fisura y pueda tratarse y no llevar a la incontinencia. Exacto. Bueno, doctora Milagros, ¿dónde la puede encontrar todos los pacientes que tienen sospecha de una fisura anal? Bueno, nosotros estamos en la Clínica Proctológica de Lima, que pertenece a Cirugía 24 Horas, en la avenida Javier Prado. Estamos también en todas nuestras redes sociales, tanto en Facebook, TikTok y Instagram. Ahí nos pueden encontrar, sacar su cita, agendar. Somos varios especialistas que estamos viendo toda la zona no rectal y los podemos ayudar muy gustosamente. Bueno, esto es todo por el tema de hoy de fisuras con la doctora Milagros Quinto. Nos vemos hasta la próxima entrega.